tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Revelaciones aquí en la Octava Digital? Pues vaya semana en donde la oposición volvió a ser protagonista. Pero, ¿qué tan positivo? ¿Qué tan trascendental? ¿Qué tanto hay una estrategia detrás que permita realmente al PAN, al PRI, al grupo empresarial que comanda Claudio X González posicionarse como una opción real para el 2024? En la semana fuimos testigos, por supuesto, del relanzamiento mediático del libro El Rey del Cash. Sin embargo, su propia autora reconoció que no tenía pruebas para sustentar lo que ahí, en ese texto, aparece, y pidió que la gente lo leyera y sacara sus propias conclusiones. Posteriormente, algunos de los políticos que dieron su testimonio aparecieron en entrevistas asegurando que sí, que todo era verdad. Pero cuando se les volvió a preguntar sobre las pruebas, pues simplemente retaron a la contraparte a demostrar que no es culpable, lo cual pues va en contra de cualquier situación de presunción de inocencia en este país. Pero llama la atención que se da en el marco del relanzamiento, otro relanzamiento, de este grupo encabezado por Claudio X González, que busca aglutinar a partidos de oposición, a, dicen, líderes sociales, a organizaciones civiles, llamado ahora Unidos. Es el cambio de membrete de nuevo, pero el fondo sigue siendo exactamente lo mismo. Un desconocimiento total del mexicano, de la mexicana de a pie, lo cual los aleja completamente de poder llegarle a ese núcleo que ha sido decisivo, definitorio en las elecciones durante los últimos años. Porque no se trata solamente de 2018, se trata de lo que se ha vivido en otras entidades y en donde Morena también ha logrado importantes victorias. Hoy en Revelaciones platicaremos, por supuesto, sobre este tema. Platicaremos qué pasa en la oposición, porque, ojo, urge una oposición real, sólida. No olvide que a final de cuentas a Batman tuvieron que inventarle el guasón y a Dios tuvieron que inventarle el diablo para que las cosas funcionaran. Jorge Armando Rocha con nosotros. Pues vaya semana la que se ha vivido, amigos, amigas de la Octava Digital, que nos ha puesto sobre la mesa nuevamente el tema del periodismo. ¿Qué es periodístico? ¿Qué no es periodístico? Se hizo todo un borlote, digamos de esta manera, por el tema de un libro llamado El Rey del Cash, cuya autora en diversas entrevistas pues abiertamente acepta que no tiene pruebas contundentes de lo que está afirmando en ese libro. ¿Qué es periodismo? ¿Qué no es periodismo? ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Voy a platicar con un periodista, de verdad, con el señor Jorge Armando Rocha, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer, estimado Jesús, siempre un honor que me convoques para estas pues, conversaciones, ¿no? De todo. Gracias, mi querido Jorge. Igualmente para tu servidor. Lo primero que te tengo que preguntar es eso. ¿Cuál es tu valoración respecto a lo que hemos estado viendo de diversos libros? Porque ahora se presentó El Rey del Cash, pero anteriormente hubo otros, en donde no hay un rigor periodístico como tal, o al menos no lo que uno podría entender como rigor periodístico. No sé si tú piensas distinto, tú me lo aclaras, tú eres el experto, pero ¿cuál es la lectura que le das a esta serie de libros, de columnas, en donde de repente aparecen comentarios, señalamientos que no están tan sustentados como uno pensaría que tendría que ser cuando estás denunciando supuestos actos de corrupción y demás? Pues en el caso de este libro de Elena Chávez, El Rey del Cash, es un instrumento que están utilizando los opositores al gobierno de la 4T y al presidente López Obrador, para de alguna manera sostener lo que han dicho desde tiempo atrás, que supuestamente López Obrador es un político vulgar, que pues como la mayoría busca enriquecerse, busca más poder. Sin embargo, pues es algo que ante los hechos es difícil de probar porque sabemos dónde vive López Obrador. Hoy en día sí en Palacio Nacional, pero tiene un departamento en Copilco, tiene una finca en Palenque y párenle de contar, no es un político al que se le haya encontrado inmuebles en el extranjero o en partes lujosas de México, no es un hombre que esté obsesionado por el dinero, no hay fideicomisos en torno al tabasqueño, como sí respecto a la mayoría de los políticos. Y en efecto, pues este libro lo que intenta decirnos en el fondo es que López Obrador es tan usual como cualquiera de los otros políticos.
Sin embargo, no llega a poder probar esa hipótesis, porque pues como bien sostienes, la autora ha reconocido que ella pues no estuvo en las reuniones y que todo es de oídas, todo es de saliva, pues que requiere un trabajo periodístico, contrastar fuentes, de tener de primera mano los testimonios y también tener documentos, pruebas. Entiendo que los periodistas no somos Ministerio Público, pero si nosotros queremos sacar un libro que tenga el mínimo rigor, pues debe precisamente contar con estos elementos básicos. De lo contrario, cae en una novela, o sea, podríamos hablar de una novela de ciencia ficción, y ahí se permite todo en todo este terreno de la ficción, pero pues no podríamos decir que este libro pone a temblar a la 4T o al propio tabasqueño, que pues luego responde con canciones de Chicoche, como diciendo, miren cómo estoy temblando, precisamente porque pues no hay algo que lo comprometa directamente. Ha dicho López Obrador, no establezco relaciones de complicidad con nadie. Hay que recordar que esto de el cash, pues es una sombra que le han querido poner al tabasqueño. Ahí está lo de René Bejarano y las ligas, cuando era particular del entonces jefe de gobierno, pero lo ha dicho una y otra vez López Obrador, sí, en el círculo cercano alguien está haciendo cosas indebidas, que responda a cada uno por sus actos, pero pues no es su motivación, o sea, y creo que la gente en el fondo lo sabe, por eso la aprobación del tabasqueño es alta. La gente sabe que el López Obrador no es un político que llegó al poder para enriquecerse. Le pueden cuestionar otras cosas, sus políticas públicas, los programas sociales. Algunos dicen, no, esa no es la vía para que un país prospere. Pero yo creo que difícilmente le pueden poner la etiqueta de un corrupto, por ejemplo, al estilo de Javier Duarte o Enrique Peña Nieto. O sea, yo diría, a ver, ¿quién es el rey del cash? El rey del cash, podríamos decir, es Genaro García Luna, es Luis Videgaray. En el caso, por ejemplo, de Genaro García Luna, ante una corte de los Estados Unidos, que no es cosa menor, el rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, él testificó, él dijo, yo le entregué personalmente $6 millones a Genaro García Luna para que protegiera a nuestro cártel. $6 millones, estamos hablando de 120 millones de pesos. Y por ahí en el Rey del Cash, ay, es que por acá había ciertas aportaciones que además, hay que decirlo, estimado Jesús, o sea, jamás López Obrador negó que había aportaciones al movimiento, a tal grado que se hizo una cuenta formal, entiendo, primero en HSBC y después en Banorte, y ahí pues la gente podía depositar desde 1, 2, 3, 4, 5 pesos hasta 30,000 pesos de aportaciones. Entonces, pues cómo se movió López Obrador a lo largo de muchos años, cómo recorrió el país, pues precisamente con esas aportaciones, ¿no? Forma parte este tipo de libros, mi querido Jorge, incluso toda esta discusión en donde también ha aparecido Adela Micha con Laida Sansores, con Alejandro Moreno y demás, de una especie de, ¿cómo decirlo?, de estrategia. Hoy leía un tuit de Roberto Madrazo que señalaba, aquí lo importante es darnos cuenta que López Obrador no es diferente al resto. Y mi pregunta es, ¿este tipo de libros, este tipo de situaciones, forman parte de una estrategia como tal o son situaciones esporádicas que se van presentando? Pues yo creo que cuando menos así tendríamos que analizarlo con esta mirada más amplia que propones, porque si unimos las piezas, pareciera que sí hay un rompecabezas y que sí hay una estrategia, porque sale lo del el Guacamaya Leaks, después viene el libro del Rey del Cash, y a coro varios se suman, algunos por convicción, algunos otros quizá por estrategia. Y por eso yo en un tweet escribí, ¿quién será el Rey del Cash que está pues de alguna manera meciendo esta cuna para difundir el Rey del Cash? Porque es muy difícil que esto sea obra de la casualidad, sino más bien pareciera causalidad si unimos las piezas de este rompecabezas. Ahora que hablabas de Roberto Madrazo,
les voy a decir algo muy divertido, porque estaba revisando, ahí me salió una historia en Instagram, que un hombre corrió el maratón de Berlín, llamó la atención porque corrió el maratón de Berlín con una piña en la cabeza, y literal, ahí va el hombre como equilibrista y lo logró. Y yo digo, bueno, no es nada frente a Roberto Madrazo, que él corrió el maratón de Berlín como rayo y sin una gota de sudor, obviamente haciendo fraude, ¿no? Y en el caso de Madrazo, pues es un gran cínico, un hombre que, como gobernador de Tabasco, se robó lo que pudo, abrió cuentas, y eso sí está probado, porque están las cuentas en Estados Unidos, y ahí sí, cuando hablamos de un periodismo que puede dar información relevante, recuerdo que en su momento Jaime Avilés de La Jornada dio a conocer esto, cuentas, o sea, los nombres de Roberto Madrazo y de su esposa en cuentas en Estados Unidos, justo después de que dejó de ser gobernador de Tabasco. Es decir, se llevó el dinero de los tabasqueños y depositó millones de dólares. Me pregunto, ¿cuántas cuentas hay a nombre de López Obrador o de su esposa que pudieran reflejar una riqueza mala vida al amparo del poder? Eso no hay nada, eso no se puede probar, por ejemplo, en el Rey del Cash, pero le han difundido tanto y se han sumado a coro estos como Roberto Madrazo, algunos panistas que también están bajo la hipocresía, porque mientras dicen el Rey del Cash, porque supuestamente y quieren también jugar, ¿no? Ahora sí, como la carambola de varias bandas, golpear a Marcelo, ¿no? Que Marcelo le había entregado no sé cuánto como jefe de gobierno. Pero mientras los panistas están exhibiendo el Rey del Cash, pues ahí tienen a García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia por el lavado de dinero y delincuencia organizada. La FGR ya le probó, y eso también está debidamente acreditado, un caudal de por lo menos 1,000 millones de pesos en propiedades en México y en el extranjero. Ahí no estamos hablando de literatura, no estamos hablando de ficción, estamos hablando de realidad. Lo han visto ahí y siguieron la pista de las empresas fachada y de cómo operaron y cómo se dio el flujo del dinero. Una investigación que se inició desde que Santiago Nieto Castillo era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, sí hay desde el sector conservador un ánimo de decir, ahora sí vamos a tirar al tabasqueño, pero el problema es que no se han dado cuenta que ya pasaron casi 4 años en el poder de López Obrador. Ellos insisten en tratar de hacer lo mismo, de empujar en el mismo sentido, y la pregunta de fondo es, ¿por qué no baja la aprobación de López Obrador? Porque la gente ya ni siquiera le está dando importancia a este tipo de historietas, sino más bien está atenta a lo que impacta en su bolsillo, a los programas sociales. Muy interesante hoy en la mañanera López Obrador dio a conocer solo de un municipio, uno de los más marginados allá de Sinaloa, pues todo lo que hay en programas de adultos mayores, de jóvenes sembrando el futuro, y de todo esto, sobre todo en comunidades en donde el Estado mexicano no estaba ni enterado de la existencia de estas comunidades. Así que esa es la realidad que se está viviendo, que sí es la ideal y que es, a ver, no podemos negar que es complejo el panorama, que sí hay inseguridad, que sí hay resistencias, pero también hay un ánimo, y López Obrador, hay un ánimo de limpiar la casa. Si López Obrador fuera un corrupto, no estaría dirigiendo estos programas sociales a la gente de forma directa, sin intermediarios. Estaría buscando precisamente lo que hacían los de antes, entregar estos recursos a intermediarios, la mochada. Bueno, ya sabemos cómo se repartían el pastel, pero sí hay mucha hipocresía, porque los que se llenaron de recursos públicos al borde del vómito, ahora resulta están señalando con el dedo flamígero diciendo, ahí va el Rey del Cash. Oye, finalmente, Jorge, otro tema que quisiera preguntarte, aprovechar tu presencia. Esta nueva versión de la alianza opositora Unidos, ¿qué lectura le das ahora que también se da en esta semana? Creo que, a ver, Claudio X González, pues ha cantado esta canción de Mecano, la de Maquíllate, sombra acá y sombra allá. Al final del día es exactamente lo mismo que ya habíamos
observado de la agrupación que primero denominó Sí por México, el paraguas de la alianza o de la coalición Va por México, que a su vez ahora muta para ser Unidos. Yo te daría algunas observaciones. Me llama poderosamente la atención el nombre que utilizan, Unidos, porque luego les da por copiar lo que sucede en otros países. Y hay que recordar que este movimiento de izquierda progresista en España se denominó inicialmente Unidos Podemos. Y ya después, por razones para comunicar de forma más eficaz, le quitaron el Unidos, se quedaron nada más con Podemos. Entonces pareciera que de ahí viene, o sea, son estos estrategas que están observando constantemente lo que sucede afuera y dicen, miren, vamos a ponerle Unidos, ¿no? Un poco al estilo de lo que sucede en España. Ya sabemos que les encanta también lo que viene del extranjero y se deslumbran muchísimo. Bueno, eso por una parte. Pareciera que es un plagio, pues. Hay que recordar que también el logo de Sí por México se parece al Sí Pinochet cuando se hacían estos referéndums. Entonces, ahí hay una cosa que siempre nos deja pues con este sabor de boca de que ni siquiera son originales, ¿no? Ni siquiera tienen el talento para decir, este es un proyecto. Y a eso voy. O sea, el gran problema es que empiezan al revés. Estaba revisando lo que dice Emilio Álvarez y Casa, porque además son los mismos. Gustavo de Hoyos es el que aparece también como orador en Unidos. Claudio González de plano no apareció, dijo, yo creo que me va a ir peor si hablo, pero puso a hablar a Emilio Álvarez y Casa y a Gustavo de Hoyos. ¿Y qué dicen? Candidato único, gobierno de coalición, control del Congreso. O sea, pero ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la sustancia? Aún no la tienen, porque no puede ser un proyecto nada más llegar al poder por el poder. No puede ser un proyecto decir, es que queremos controlar el presupuesto, sí, pero ¿para qué? ¿O para quiénes? Entonces, yo creo que, de alguna manera están tratando de acaparar a la oposición, pero cometiendo muchos errores, porque Claudio X González, ¿por qué tendría que ser él el líder, la cabeza de la oposición? ¿A quién consultó? ¿Por qué tendría que ser él quien dirija a la llamada sociedad civil? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la legitimidad? Hay que recordar que en la política debe haber legitimidad. La legitimidad, por ejemplo, de los políticos que están en funciones de gobernadores o de la propia presidencia, se da en las urnas, se da porque la gente los eligió. En este caso, ¿quién eligió a Claudio X González? Nada más algunos de arriba que le están ayudando en el financiamiento. Entonces, creo que están cometiendo ese error de hacer política de arriba hacia abajo. Y bueno, pues sí, creo que va a ser muy complicado, está cuesta arriba la cosa para la oposición. Ahora también considero que es una forma de darle un giro ante la crisis que se generó en Va por México por el apoyo del PRI a que los militares estén en las calles hasta 2028. Es una forma de tratar de sacudirse a Alito y decir, es que Alito ya no es, pero somos nosotros mismos ya con otro nombre. Al final del día, pues no hay nada nuevo, no hay algo que uno diga, miren, ya están consiguiendo apoyo de otros sectores o de grupos genuinos que estén siendo marginados de las decisiones de políticas públicas de la 4T. Así es como la veo, estimado. Mi querido y admirado Jorge Armando Rocha, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava. Al contrario, ya sabes que estoy puestísimo y gracias por las convocatorias, muy atento. Te mando un fuerte abrazo. Estrategia, no estrategia, medios de comunicación alineados, no alineados, cuestionamientos, críticas. Lo cierto es que es la sociedad, es decir, usted principalmente, la que tiene que discernir, la que tiene que darse cuenta en dónde está la rigurosidad periodística, más allá, por supuesto, de un libro, como nos diría anteriormente un buen amigo, Temoris Greco, un libro de chismes. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.